El INTT trae su cápsula informativa diaria para educar a conductores, motorizados y peatones. El INTT insta a los motorizados a tomar conciencia y hacer uso adecuado del casco protector. Este es un requisito obligatorio. El uso del casco reduce el riesgo de lesiones graves. Debe estar correctamente ajustado y estar en buen estado. El acompañante también debe utilizar el casco adecuado obligatoriamente. INTT contigo. Inicio de espacio publicitario. Doctor Pedro Rodríguez, cirujano mínimamente invasivo, urólogo, urooncólogo con más de 15 años de experiencia. Te ofrece diagnóstico preciso y oportuno con una tecnología de última generación. En un espacio privado con calidez humana para solucionar tus afecciones urogenitourinarias, tanto para damas como para caballeros. Todos los estudios y tratamientos en un solo lugar. Además te ofrece estética genital masculina. Atención, 24/7. Contáctalo al 0424-191-4705 o a través de las redes sociales como @urologopedro, tu urólogo de confianza. Quinta 10, Casa de Marcas. Descubre todo lo que tiene para ti en un solo lugar. Deleita tu paladar con su rico menú. Consigue ropa exclusiva para damas y niños. Disfruta de su centro de bienestar y belleza. Tratamientos especializados de estilismo, maquillaje profesional, servicios de manos y pies y despierta tus sentidos con su set shop. Síguelo como @quinta10.ccs. En el mundo de la exportación de productos del mar, la excelencia tiene nombre. LG Global Seafood. Nos especializamos en llevar al mercado internacional pulpo, pargo y langosta, garantizando sostenibilidad, frescura y calidad superior. Hoy, somos el principal exportador de pulpo del país, con operaciones aéreas y marítimas que trascienden fronteras. LG Global Seafood. Confianza y calidad del mar para el mundo. Fin de espacio publicitario. El siguiente es un programa mixto con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Legado vivo, memoria y fuego de Chávez. El espacio donde la historia se siente, se escucha y se vive. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Nos sumergimos en las raíces del comandante Hugo Chávez. Junto al general de brigada José Gregorio Alcalá, recordaremos su infancia, su carrera militar y cómo se convirtió en una figura clave para Venezuela y América Latina. Legado vivo, memoria y fuego de Chávez. Por Street Radio 96.9 FM, la radio podcast. Porque Chávez no soy yo. Chávez es un pueblo. Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes de la 96.9 FM Street Radio. Un aplauso para nuestros oyentes que nos siguen, que seguimos estando en la misma línea, en la línea antiimperialista que Bolívar nos enseñó, que nuestro comandante supremo sacó a Bolívar y nos los trajo aquí con su espada a que volviera a caminar por América Latina. Ahorita más amenazada que nunca. Los imperios siempre nos verán a nosotros como esa estructura que los mantiene en el poder. Bueno, y hoy tenemos a nuestra compañera Anabel Díaz H., historiadora, que nos va a hablar un poco de lo que es la coyuntura en la que estamos viviendo. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas actividades que yo como doctor en Seguridad de la Nación y postdoctor en Seguridad de la Nación, magíster en Relaciones Internacionales, hemos hecho unos paralelismos históricos de cómo Venezuela siempre ha tenido esa estrategia para atender estas coyunturas. No es la primera vez que un imperio trata de pisotearnos y siempre hemos logrado avanzar, siempre hemos logrado resolver y adaptarnos y sobrevivir como patria. Lo estábamos hablando de cómo Gómez logró que no dividieran la patria en 3 estados y usó uno de esos estrategias como las que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, hoy se nos
tenemos una dama. Acuérdense que nos habían dicho, muchos caballeros, pocas damas. Ahora estamos trayendo esas combatientes que nuestro comandante supremo dijo, soy feminista. Y aquellas que nos escuchan, seguimos siendo feministas. Háblenos de eso, del comandante supremo. Así es, bueno, el comandante supremo, y al igual que el general Bolívar, ¿no? Nuestro libertador, tenían un respeto muy importante por la mujer, sobre todo porque la mujer ha demostrado en Venezuela, y hoy le va a tocar al señor Trump darse cuenta de eso, que la mujer venezolana y que en Venezuela hay más ovarios que petróleo, ¿no? Aquí tenemos más ovarios que petróleo y lo han visto con digamos, con lo que pasó el mismo 3 de enero con la compañera Cilia Flores, la diputada Cilia Flores, primera dama de la República, que, bueno, ella decidió que no se podían llevar a Nicolás sin ella, ¿no? Dar ese salto a la incertidumbre, al vacío, además en una situación donde pone en riesgo su propia vida. Y asimismo, pues la compañera presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está en una situación donde la patria está en un momento muy delicado y ella ha mostrado el aplomo y la seguridad que todos los venezolanos y venezolanas esperamos. Nuestra primera presidenta, así se ha encargado nuestra primera presidenta de Venezuela. Así un aplauso para nuestra presidenta Delcy. Así es, la primera mujer presidenta de Venezuela. Así mismo, la historia, pues. Usted que es historiadora, ¿cómo tendrán mucho que escribir nuestros historiadores ahora de ese cambio, ¿no? De ese cambio de Venezuela a matriarcal, a esas estructuras del poder en manos de una mujer. Y nuestro comandante supremo siempre decía, incluso él trataba de nivelar los ministros, los gobernadores, que fueran mitad y mitad, incluso en el Tribunal Supremo de Justicia es mitad y mitad, porque él decía que el equilibrio lo daba siempre la mujer, porque él veía la patria desde la visión de familia, y en la familia siempre la mujer es la que da ese poder de unión, ese poder de fuerza a la familia. Asimismo es, nosotros que somos humanistas, como decía Lee Primera, la patria es el hombre, nosotros nos vemos desde la estructura de la inclusión, desde la estructura de vernos más allá de, como usted lo acaba de decir, de petróleo, de nuestras riquezas naturales, sino de nuestra humanidad, de esto nuestra defensa. Yo, bueno, antes, no lo puedo decir porque estamos en vivo, pero antes decíamos que había que tener. Sí. Y ahora, bueno, ahora es la femenina la que tiene. Bueno, entonces, háblenos de cómo el bolivarianismo, la idea de Bolívar, la idea de la estructura sólida, la doctrina bolivariana, es la que se está usando para sobrevivir a esta coyuntura. Sí, bueno, porque evidentemente el bolivarianismo es esa corriente histórica que se opone y que hace de Venezuela el epicentro de esa contradicción fundamental que define hoy este lado del mundo, que es la contradicción norte-sur, donde Venezuela, bueno, juega un papel, no solamente es un epicentro porque ideológicamente es la cuna del bolivarianismo, que además nos hizo entender que solo a través de la unidad, y ahora en un mundo multipolar, si Latinoamérica quiere tener voz propia, llámese Brasil, por todo lo grande que Brasil puede hacer, llámese Argentina, llámese Perú, llámese México, si no vamos unidos como bloque, no vamos a poder sobrevivir y tener voz propia en ese nuevo mundo multipolar que se está preconfigurando. Entonces, por eso allí el bolivarianismo sigue vivo. Y cada vez que esas contradicciones se agudizan, esa contradicción norte-sur se agudiza, bueno, Venezuela pasa a ser epicentro en lo ideológico, en lo económico, porque bueno, esas grandes potencias todavía no han podido superar la dependencia energética a los hidrocarburos y nosotros somos la primera reserva de hidrocarburos del mundo, pero además en lo simbólico, porque Venezuela representa un camino, una vía, ha puesto en marcha un camino diferente donde el pueblo puede en paz lograr mayores niveles de igualdad. Y eso, por supuesto, también lo convierte en una amenaza. Venezuela tiene esa triple o esa que hace epicentro de todo ese conjunto de contradicciones. Y bueno, por supuesto, cuando el 23 de septiembre el señor Donald Trump dice, los vamos a bombardear para que desaparezcan porque no tenemos más opción, nos está diciendo, bueno, ustedes no me tienen miedo, yo necesito poner orden en mi lado del mundo.
porque ya el resto del mundo está bastante desordenado. Bueno, lo vimos, ¿no? Que he creado una ONU paralela. Ahora no es la ONU, sino una estructura donde él es el todopoderoso y se inventó que todo es punto que tiene que ver con él y sus decisiones. Sí, el 3 de enero da una patada a lo que quedaba del sistema jurídico internacional y nos deja, como diría la Biblia, yo creo que tanto el comandante Chávez como el libertador Simón Bolívar eran hombres muy espirituales, ¿no? Y la Biblia retrata muy bien esto que está pasando hoy en el mundo y que nos está pasando a las venezolanas y los venezolanos. La Biblia nos dice, cuando Jesucristo lanza a sus discípulos, los lanzó como ovejas en medio de los lobos. Sean ustedes mansos como las palomas y astutos como la serpiente. Y nosotros debemos entender que en un momento de tan alta peligrosidad, donde los lobos andan sueltos y nosotros, que somos un pequeño país en este gran mundo, si queremos sobrevivir, tenemos que tener la paciencia y la prudencia estratégica que nos pidió la compañera presidenta. Sí, lo hablamos. Uno de los principios de la iglesia, por eso hablamos de que hoy vamos a tocar lo que tiene que ver con asegurar a la nación. Todos los países del mundo les ha tocado a veces ceder en las negociaciones para ganar tiempo. ¿Para qué ese tiempo? Bueno, ese tiempo sirve para agruparse, para fortalecerse, para crear alianzas, para enfrentarse desde esa visión de que no tienes el poder para hacerlo frontal, pero puedes ganar tiempo. Y yo creo que lo que está haciendo ahorita nuestra presidenta encargada es ganar tiempo para estar mejor preparado para la lucha que se avecina. La lucha va a venir. Ahora, si hacemos como hizo Sucre, lo comentamos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando hizo la regulación de la guerra, el Tratado de Resolución de la Guerra, ese tratado de regulación de la guerra que nos permitió ganar tiempo y estar mejor preparados para la batalla de Carabobo. Bueno, yo creo que es lo mismo, es lo que está haciendo nuestra presidenta encargada, negociando, cediendo un poco, pero para ganar ese tiempo, para estar fortalecido, para cuando el conflicto en verdad nos toque. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces que nos dicen que no es nada más el petróleo, es los minerales, es las tierras raras y el agua. Uh-huh. El agua. Imagínese usted. Sí. Bueno, los analistas nos decían a finales del siglo XX que el siglo XXI iba a ser el siglo de Latinoamérica, de la mujer y de las guerras por el agua. Y bueno, lo estamos viendo, no se equivocaron, ¿no? Los mismos analistas que le decían a Estados Unidos, no te metas en Irak porque vas a salir empantanado si logras salir. Y lo vemos 20 años después salir empantanados de Irak. Creo que ante un triunfo táctico del imperialismo, como es el secuestro y el bombardeo de Caracas y el secuestro de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro y de la compañera Cilia Flores, diputada de la República, ante ese triunfo táctico nosotros tenemos que prepararnos para una victoria estratégica. Y hoy la pelota está en el campo donde nosotros los venezolanos y las venezolanas hemos sido fuertes, hemos sido hábiles en convertir una derrota militar en un triunfo político. Lo aprendimos y lo hizo muchas veces el libertador Simón Bolívar, el hombre de las dificultades, pero también lo hizo el comandante Chávez del 4 de febrero para acá. Es decir, él nos enseñó cómo la paciencia y la prudencia podían más con un enemigo que, bueno, tiene una fuerza a la que nosotros no tenemos, digamos, es una guerra muy desigual, ¿no? Muy desproporcional, asimétrica. Entonces, ante esa situación, nosotros debemos preservar la vida, preservar la integridad de la República, y eso solo es posible preservando la unidad. Y creo que es una deuda histórica, y aquí tenemos que sacar a Simón Bolívar, que desde 1830 en su última proclama nos pide al pueblo venezolano y a los pueblos latinoamericanos la unidad. La unidad es una deuda histórica para consigo mismo del pueblo venezolano y una deuda histórica para con nuestro padre libertador. Bueno, estamos aquí con Antonio en el audio, con César, que está haciendo la parte de las redes sociales, con Manuel en el video y con nuestro productor Roseliano.
Y con esa alegría que nos caracteriza, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, continuamos con nuestro programa Legado Vivo, aquí en la 96.9 FM Estéreo. Y bueno, como siempre, gracias por escucharnos, gracias por escribir al WhatsApp, gracias por llamarnos. ¿Verdad que nos sentimos bien contentos de que la doctrina bolivariana esté siendo defendida por todos esos que se sienten venezolanos? Bueno, y continuamos con nuestra compañera Anabel Díaz H., que nos está hablando de toda esa estructura política que tenemos que ahorita, con unión, con fortaleza y con conciencia de patria, decirle a nuestro pueblo, estamos en paz, estamos en calma y vamos para mejor. Entonces, hemos ido hablando de ello, ¿verdad? Cómo esta coyuntura nos va más bien a dar fuerza. Nosotros los venezolanos en coyunturas es donde mejor reaccionamos, sí, donde más nos unimos, donde salimos siempre fortalecidos, ¿no? Si no, vean nuestra historia. Entonces, háblenos de cómo vamos a salir fortalecidos política y económicamente en esta coyuntura, Anabel. Bueno, vamos a salir fortalecidos políticamente porque vamos a mantener la unidad y porque además el enemigo comprendió, y creo que para ellos ha sido difícil entenderlo, bueno, lo han demostrado, que solo el chavismo es la única fuerza política capaz de mantener la gobernabilidad en este país. Y mientras nosotros tengamos gobernabilidad, siempre hemos sido, a lo largo de nuestra historia, un proveedor estratégico y seguro de petróleo. Y eso para ellos es una prioridad en este momento histórico. Entonces, bueno, por eso la gente dirá, bueno, que Trump dejó de lado a la señora innombrable y ahora está conversando con Delcy. Bueno, porque la política es así, tú tienes que conversar con la persona que te garantiza la gobernabilidad. No puedes, ellos aprendieron de Irak que no podían dar un salto al vacío, al caos, que no siempre el caos los iba a favorecer. Les pasó en Afganistán también. También. Es que ellos aprendieron muchísimo en ese intento de apoderarse de los recursos y de hidrocarburos de los países del Oriente Medio y están reformateando con este corolario Trump su práctica, ¿no? Y nosotros, los venezolanos y las venezolanas, hemos madurado muchísimo. Somos un pueblo con conciencia histórica, somos un pueblo que los historiadores llaman un pueblo que ha alcanzado la categoría de pueblo histórico. Es decir, tenemos un horizonte, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Ojalá el pueblo de los Estados Unidos supiera hoy, en el medio de la incertidumbre en la que están, de dónde vienen y para dónde van. Si ellos supieran eso, no tuvieran a Donald Trump de presidente, porque Donald Trump es el reflejo de la decadencia de un sistema político como ese, un sistema político de la plutocracia, ¿no? Como hablábamos en el intermedio. Ellos, los ricos se adueñaron del Estado. Ni siquiera tienen la posibilidad de que un ciudadano sea un voto. Un ciudadano y una ciudadana sea un voto. Nosotros decíamos, mira, la única forma que Estados Unidos no vaya a una guerra civil, y mira cómo está Minneapolis, y mira cómo las otras ciudades se han venido manifestando contra ese enemigo interno que Donald Trump creó, que el trumpismo creó, que es nada más y nada menos que el migrante latino. Eso puede causarle a ellos una implosión. Nada más, fíjese, si él se llega a meter en una incursión contra México, 40 millones de mexicanos dentro del territorio estadounidense estarían dispuestos, porque ya lo han manifestado en diferentes ocasiones, el orgullo de ser mexicano, ondear la bandera de México en las calles de los Estados Unidos, lo que eso va a significar. Creo que no está evaluando las cosas correctamente. Quizás la ceguera imperial del señor Donald Trump se deba a su desesperación. Pero el factor tiempo está de nuestro lado. El factor pueblo y pueblos del mundo nos han demostrado en las miles de manifestaciones. Hablábamos esta mañana, 300 manifestaciones desde el día 3 de enero hasta hoy. Es decir, hasta ayer. Desde el día 3 de enero hasta ayer han ocurrido 300 manifestaciones pidiendo la libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro. O sea, si alguien tiene alguna duda de que han convertido y que Nicolás Maduro se ha crecido en esta coyuntura
y se ha convertido en un ícono de los pueblos que luchan por el derecho a ejercer la plena soberanía sobre su territorio y recursos, pues que empiecen a contar. Bueno, también lo que usted dice de esa desesperación, ahorita en Yemen, los hitúes atacaron al portaaviones más grande del mundo. Están elaborando sus propios sistemas para atacar. Asimismo, Irán va por el estrecho de Hormuz. Entonces, el estrecho de Valdés y el estrecho de Hormuz están siendo dominados más allá de la potencia hegemónica. Y sin ese petróleo que pasa por esos dos estrechos, ¿qué significa para Venezuela? Es vital. Venezuela para ellos pasó a ser un espacio vital. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que saber negociar. Sí. Jugar con peso propio. No creer que, y lo decía el presidente Nicolás Maduro en diciembre, ¿no? Él decía, solo contamos con nosotros mismos, pero es que tenemos con qué. Tenemos con qué contar con nosotros mismos y solamente usar la inteligencia, la paciencia y la prudencia. Esos tres elementos. Bueno, entonces, esa es una estructura, ¿no? Esa es una forma de pensar, una forma de verse de David Goliat. Lo nombró nuestro presidente también. Sí. Entonces, nosotros creo que tenemos que evaluar todo nuestro entorno. Hablamos de cómo en América del Sur vienen elecciones en los países vecinos. Háblenos de eso, por favor. Sí, es bien interesante porque esta contradicción que se agudizó y esta acción ilegal, esa agresión de Estados Unidos contra Venezuela en los bombardeos a Caracas y algunos lugares estratégicos del país del 3 de enero, no le deja otra opción a Colombia como nación, como pueblo, donde además hay un profundo sentimiento bolivariano que no estaba tan evidente, pero que ahora se ha hecho evidente con el pacto histórico. Y a Brasil no les queda otra opción que alinearse con los intereses de Venezuela porque son sus propios intereses. Porque, bueno, imagínense, Colombia no tiene posibilidades de sobrevivir si es invadida Venezuela, de sobrevivir como Estado-nación. Y Colombia viene a un proceso electoral, ¿verdad? Donde Donald Trump y el neoconservadorismo estadounidense está apostando nada más y nada menos que al asesino, porque hay que llamarlo por su nombre, de Álvaro Uribe Vélez. La extrema derecha que el pueblo colombiano, con muchísimo esfuerzo y después una explosión social, logró sacar del poder. Extrema derecha que deja, bueno, millones de familias enlutadas y para muestra solamente tenemos a los falsos positivos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, Brasil, igual, el señor Donald Trump y el neoconservadurismo siguen apostando al bolsonarismo. ¿Qué trajo el bolsonarismo para Brasil si no fue represión, muerte, hambre? Es decir, pues el pueblo brasilero igual está en la calle, ya ha estado en la calle exigiéndole al presidente Lula que se alinee con los intereses latinoamericanos y que de una vez por todas Brasil se asuma que es un país y es un pueblo latinoamericano, pues. Oye, se ha visto, porque ahorita han habido alianzas con China que en otrora Brasil nunca las hubiera dado de esa manera tan abierta. Bueno, seguimos aquí en el programa Legado Vivo y seguimos viendo cómo todo lo escrito por Bolívar en sus más de 17,000 cartas está más vigente que nunca. Como Bolívar visionario nos dijo que el norte iba a plagar de miseria al sur y lo hemos visto, lo sentimos y vemos como cada día se quitaron las caretas, ya la diplomacia blanda no existe, ahora es la diplomacia dura, el poder. Los portaaviones y los destructores son la única carta que les queda, porque la diplomacia y el engaño ya pasó de moda. Eso de disfrazarse de verdad se acabó.
Es así, bueno, de hecho, el trumpismo ni siquiera busca construir una narrativa que pueda disfrazar. De hecho, ellos usaron el narcoterrorismo como excusa para atacar a Venezuela y no les importa que no tenía ningún asidero, que el Departamento de Justicia ha quitado el cartel de los soles como fundamento, pero quitar el cartel de los soles es quitar el fundamento y el argumento fundamental, pues principal, que tenía la acusación o la Fiscalía de los Estados Unidos contra el presidente Maduro. Por eso yo digo que nos las pusieron en el escenario donde nosotros somos más hábiles, en el escenario legal, en el escenario jurídico, en el escenario político, porque bueno, ahora si tú no existe el cartel de los soles, entonces ¿de qué es líder? ¿De qué agrupación criminal es líder Nicolás Maduro? Y allí ellos no la tienen fácil. Además de esto, que ya es, digamos, quizás un accionar o demuestra el accionar errático del trumpismo, la reunión con las petroleras. Uno dice, bueno, Trump debe tener amarrado todos los negocios petroleros porque ya vino contra Venezuela y sabemos de las presiones internas dentro de los Estados Unidos que ocasiona el petróleo venezolano. Bueno, cuando se reúne con los señores, ellos no demuestran una confianza ciega en el gobierno de Trump. Y eso nos dice que pudiera estar él haciendo un salto al vacío, decir, tengo el petróleo y voy a ponerlos a ganar, pero ustedes tienen que invertir, y ellas dicen, bueno, no estamos convencidas de invertir. Para ser un hombre de negocios, creo que está actuando de una manera que quizás no favorezca a los Estados Unidos, sino que el desenlace final sea una caída más rápida. Sí, la Halliburton se los dijo de frente. Yo salí por culpa de ustedes y perdí todo eso porque por las medidas coercitivas unilaterales, sin nada, de frente. Sí. ¿No? Y vemos en esas estructuras del poder, vemos cómo todavía sigue la lucha por Cisgo. Porque todo ese petróleo, ¿para dónde va? Para las refinerías venezolanas, que, bueno, están secuestradas por los gringos. Porque esas refinerías están diseñadas para nuestro petróleo, el Merey. Así es. Que nada más tiene México y nosotros. Entonces, si salen de México y de nosotros, ¿qué van a hacer? Y no solamente eso, sino que además ellos, no sé cuál será la estrategia, pero no se le ve como un destino claro cuando ellos empiezan entonces a decir, o él empieza a decir que se va a apoderar de Groenlandia, que, bueno, ya acaba de tener un sospechoso apagón Groenlandia, ¿no? Se va a apoderar de Groenlandia, rompiendo el consenso de la Unión Europea, un consenso que sabemos que es forzado, que es obligado, que ha digamos, subordinado todas las economías de Europa a la economía decadente de los Estados Unidos, que ha tirado por la borda a la locomotora de Europa, lo que era Alemania, la Alemania de Merkel. Bueno, todo eso se ha ido por la borda con esta guerra contra Ucrania, que no es una guerra contra Ucrania, que es una guerra por el negocio del gas a Europa. ¿Quién le vende el gas a Europa? Y Estados Unidos le quiere vender el gas a Europa, pero ¿con qué gas? Si Estados Unidos no tiene gas. Con el gas de Venezuela. Es así de simple, ¿entiendes? Y ellos en el 2016, Donald Trump, antes de salir del gobierno, hicieron una ley que se llama la Ley de Cooperación entre Estados Unidos y el Caribe, cooperación, que le ha servido para hacer cambios de régimen en las islas del Caribe, para ellos, digamos, subvertir ese apoyo que tenía Venezuela allí. Y esa ley dice que ellos van a liberar al Caribe de la dependencia petrolera de Venezuela. Y yo digo, ¿pero con qué petróleo? Bueno, ahorita nos están diciendo que con nuestro propio petróleo. Sí, nosotros y Bolivia somos los que tenemos gas. Exacto. Y bueno, ahora vamos a vender gas. Es bueno, miren, nosotros vamos a hacer negocio. Siempre hemos estado dispuestos, claro. En la Primera Guerra Mundial, ¿quién puso el combustible? Nosotros. En la Segunda Guerra Mundial, ¿quién puso el combustible? Nosotros. En la guerra de Irak, ¿quién puso el combustible? Nosotros. Siempre hemos puesto el combustible nosotros. Porque cuando ellos tienen esos conflictos de aquel lado, todos esos estrechos no son seguros para el petróleo. Este sí es seguro. Entonces, bueno, estamos en esa lucha. Es bueno que nosotros y nuestros oyentes, que tienen esa paciencia y que se informen y se instruyen con nosotros, tratamos de que esto sea un poco educativo también, histórico. Gracias a eso tenemos a usted, a nuestra compañera historiadora Anabel.
¿Cómo en esa prognosis y en esa visión de futuro, háblenos de qué cree usted que sea el futuro para Venezuela ahora? Mira, como decíamos, Venezuela tiene un horizonte histórico. Nosotros sabemos para dónde vamos. Que la estrategia, decía Vladimir Ilich Lenin, el ideólogo de la Revolución Rusa, un paso adelante, dos atrás. A veces nos impone eso, ¿no? Un paso adelante, dos atrás. Pero desde el punto de vista económico, Venezuela no puede retroceder porque el contexto internacional necesita nuestro petróleo. Y sabe que no va a tener la facilidad de llevárselo gratis, que va a tener que pagarlo. De hecho, Donald Trump, con todo lo que está diciendo, que él controla el petróleo venezolano, ha tenido que pagar. Y mientras ellos paguen y el gobierno bolivariano continúe la rectoría del país, nosotros sabemos que vamos a tener cada vez mejores condiciones de vida, como las tuvimos en 2007, como las tuvimos en 2008 con el presidente comandante Hugo Chávez, y como siempre nos hemos merecido y nos hemos querido dar el pueblo venezolano, la construcción del Estado comunal. Bueno, nosotros vamos hacia allá, la vicepresidenta o la presidenta encargada apenas estuvo juramentada por la Asamblea Nacional, se fue a una comuna, no se fue al country club, no se fue, que se ha reunido también, por supuesto, con los productores y con los grandes financistas del país, pero también se reunió y le dio un punto de honor, fue el primer lugar a una comuna, a decir, mire, yo estoy comprometida con ustedes, yo estoy aquí, yo estoy dando la cara, y eso ha generado y genera en el pueblo venezolano. La gente dice, bueno, ¿por qué no se ocasionó el caos? Porque si bien Donald Trump logró parcialmente uno de sus objetivos, logró secuestrar al presidente, no logró quebrar el Estado venezolano, no logró quebrar el alto mando militar ni la estructura militar venezolana. Esos dos pilares continúan intactos, pero también la unidad popular continúa intacta. Eso es lo único que a nosotros nos hace indestructible en este momento y en esta guerra asimétrica. Decir, si no controlo el poder, tengo que negociar con los que están allí. Y los que están allí somos nosotros, el pueblo, el venezolano. Porque Chávez dijo que tú eras Chávez, que yo era Chávez, niño venezolano tú eres Chávez, y ellos pensaban que cuando murió Chávez se acababa el chavismo, que se llevaban a nuestro presidente Maduro y se acababa el chavismo. Y para que todos los que nos escuchan, hay chavismo para siempre. Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos con nuestro programa Legado Vivo, la doctrina bolivariana viva, sintiéndose y viendo cómo ahora está en falda, pero de cuero. Bueno, entonces, siempre en la última parte del programa, Anabel, hablamos mucho de cómo nosotros le decimos a nuestro pueblo que nos escucha, ese pueblo de a pie, ese pueblo que ahorita está en su casa llegando al trabajo, o va en el vehículo y pone la emisora, o aquel que después lo ve por el canal de YouTube y en el canal que tenemos en el podcast y dice, oye, ¿verdad que esa es una forma de entender más fácil lo que está pasando en Venezuela? Y a todos aquellos que nos escuchan, ¿qué le podemos decir para que tengan confianza? Para que sepan que si vamos por el camino correcto. ¿Qué le podemos decir a ellos para que se baje ese estrés y esa presión de, coño, se llevaron al presidente Maduro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no sabe que teníamos una tigresa ahí disfrazada y, como tú lo acabas de decir en el intermedio, pensaban que se le iba a hacer fácil y creo que se les va a poner más difícil ahora. Háblanos de eso. Sí, mira, yo creo que la mejor manera de dar confianza es confiando en el pueblo. Tiene una intuición política. A mí me agarró el 3 de enero en Barcelona, pues mi mamá estaba recién operada y yo me fui para allá. Tenemos una alcaldesa en Barcelona, la compañera Sujei Herrera. A las 4 de la mañana ya ella estaba llamando para una reunión en la alcaldía. Jefas de calle, jefa de comunidad, jefa de, de CLAP. Y fue impresionante, ¿no? Como con el poder constituido, con todo lo que eran los directores, la gobernación, la alcaldía, todas esas mujeres estuvieron ahí y esos hombres, por supuesto, al llamado, ¿no? Disciplinadamente, sin miedo. Se decía, si hay un segundo bombardeo, pueden bombardear la base aérea de Barcelona. Y yo no vi correr a nadie.
yo no vi a nadie asustado. Todos, por supuesto, preocupados en situación, pero con una entereza que yo dije, bueno, esto es una guerra prolongada porque definitivamente esto no va a ser fácil para nadie. Hay una convicción del pueblo venezolano, la convicción y la fe en que tenemos la razón histórica, de que tenemos las razones jurídicas, porque ese petróleo es nuestro, y de que tenemos la confianza en la dirigencia. Aquí nadie se puso a decir, bueno, no, ¿por qué de él sino yo? ¿Y por qué el otro y no el otro? Y ese tomas y diremos, no, aquí la gente disciplinadamente acató, este es el orden constitucional, aquí hay un tribunal, aquí hay una Asamblea Nacional, unos poderes constituidos que nos hemos dado con nuestra nueva Constitución y que pudieron responder ante una situación como esta. Y la precaución, la prevención del presidente Nicolás Maduro de dejar el decreto de conmoción, que en el momento que lo anunció, nosotros no entendimos la importancia y la trascendencia que eso iba a tener, pero como en el momento que se necesitó, fue la carta decisiva para garantizar la continuidad. Entonces, creo que la seguridad la tenemos la seguridad en nosotros mismos. Y el pueblo venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, hoy se ha ganado el respeto del mundo. Porque en todas partes del mundo se dicen, oye, no todos los pueblos ni todos los estados soportarían una situación como esta y mantendrían la calma, la paciencia y, digamos, la entereza que ha tenido sus instituciones, el gobierno y el pueblo venezolano. Sí, yo siempre he hablado mucho, cuando le doy clase a mis alumnos, que tiene que ver con la gobernanza y la gobernabilidad, que son dos cosas que no son lo mismo. Y en Venezuela, la gobernanza y la gobernabilidad la tiene la revolución bolivariana, la doctrina bolivariana, el chavismo, y se ha demostrado. Se demostró cuando el golpe de Estado del Comandante Supremo, se demostró en las estructuras cuando tocaron a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro con las guarimbas, cuando Obama nos hizo el decreto criminal en el 2015, o sea, en todas las situaciones que se han presentado, quien ha tenido la leyenda ha sido la estructura que nos dimos constitucionalmente, como usted bien lo explicó. Yo creo que el logro más grande que tenemos nosotros es el logro constitucional, porque nuestra Constitución ha prevalecido en todo momento y en todas circunstancias. Y eso nos da esa fortaleza que hoy le decimos a todos nuestros oyentes: si usted quiere vivir en paz, si usted quiere seguir adelante, si usted quiere que sus hijos hereden una patria libre, soberana e independiente, sigamos unidos. Yo creo que nuestro libertador Simón Bolívar, su última proclama fue por la unión. Así es. Nuestro comandante supremo, su última proclama fue por la unión. Nuestra presidenta encargada nos habla de la unión, de que si nos mantenemos unidos, vamos a caminar hacia esa patria que nos queremos dar, como usted bien lo explicó. Entonces, yo creo que todos los días tenemos que ir a los medios de comunicación, a las redes sociales, a defender la patria. Yo sé que usted también piensa igual que yo. Ese celular que usted tiene en la mano es un fusil. Dispare diciéndole al mundo que usted sigue siendo bolivariano, que usted sigue siendo venezolano y que usted va a defender la patria, que es un deber en el artículo 130 de la Constitución. Y que el pueblo movilizado masivamente en las calles de Venezuela lo ha demostrado así, pues el pueblo está en la calle y sabe que su voz está siendo escuchada en el mundo y sabe que yo voy, me pongo mi camisa roja y voy a la marcha porque yo quiero expresarle al mundo que esta es la opción a la que yo me he dado para mí y para mis hijos. Yo creo que hay un momento en el que el pueblo venezolano ha entendido que esta lucha no es por nosotros, que esta lucha es por las generaciones futuras, para que las generaciones futuras puedan gozar de la posibilidad, primero, de tener un Estado-nación, porque si llega a caer en manos de ellos lo van a destruir, y segundo, de tener unas mejores posibilidades de vida. Sí, a veces hay gente que dice, no, si viene el sueño americano ya se demostró que no existe.
que se ha convertido en una agonizante pesadilla para los latinos que se encuentran migrantes, que emigraron pues hacia ese sueño americano, que muchos están atemorizados, que no se atreven a salir, que los propios estadounidenses están haciendo recolectas de comida para aquellos latinos que están en refugios, que no pueden ir a trabajar para alimentarlos. Es decir, es una situación de verdad humanitariamente alarmante. Ya van 6 muertos en Minneapolis. Una madre de familia ha sido asesinada por le dicen las Gestapo, ¿no? Ellos allá haciendo la comparación con la policía nazi de Hitler. Pero bueno, yo digo que el régimen trumpista está violando los derechos humanos del pueblo estadounidense, y el pueblo estadounidense y los pueblos del mundo se están dando cuenta de eso. Así que eso que dicen las encuestas, que no llega, que no va a ganar el trumpismo las elecciones en noviembre de medio término, es muy probable que suceda. Es más, yo hoy en día, ante la situación de inestabilidad y de falta de orden público que está sucediendo en los Estados Unidos, me pregunto si si vamos a llegar a noviembre. Pero miren, cuando uno hace yo que escribí ese libro, Hugo Chávez, un huracán hecho pueblo, nuestro Comandante Supremo en la ONU dijo que ya la ONU no cumplía con las expectativas para las cuales fue creada. Y se está cumpliendo. Sí. La Corte Suprema Internacional, un cascarón vacío. Entonces, ahora Trump tiene una nueva ONU. Entonces, ¿a qué le estamos jugando? Sí, yo creo que nunca como hoy ya los pueblos se han caído las caretas, pues la misma situación ha desnudado la verdad, y estamos ante un mundo que, bueno, o construimos el socialismo o caemos en la barbarie, como decía Rosa Luxemburgo. Y la barbarie es esta. La barbarie es bombardear a una gente que está durmiendo. La barbarie sin haber una declaración de guerra previa. La barbarie es acabar el genocidio de Palestina, por ejemplo, acabar con un pueblo entero, barrer un pueblo entero y después venderlo en Davos para que hagan negocios. No, y que va a ser la nueva Cuba, Dubái. Bueno. No, y ahora son corsarios otra vez, porque son corsarios porque se están robando los barcos petroleros en el Ártico. Sí, sí. Bueno, hoy más contento que nunca con nuestra compañera Anabel Díaz H. Nos quedó corto el programa otra vez, pero dice Manuel que puedes repetir, que vamos a tener que volver a escucharte, y le damos las gracias a todos aquellos que nos sintonizan, que estén seguros que todos los lunes de 5 a 6 de la tarde estaremos aquí en su programa Legado Vivo. Que pasen una buena noche y los esperamos el próximo lunes. Que Dios me los bendiga.